El chavismo nació promoviendo la violencia, impulsando la violencia, y más que promoverla e impulsarla, el chavismo es sinónimo de violencia y destrucción. Los hechos de fuerza que ocurrieron el 4 de febrero de 1992 y el 27 de noviembre del mismo año desencadenó la destrucción que hoy vivimos los venezolanos. Los cambios radicales, los cambios bruscos, los cambios totales, siempre arrojarán, siempre dejarán destrucción. Y estos cambios siempre le incorporan el adjetivo revolución. Pero ahí está la historia. ¿Qué nos muestra la historia? Que estos cambios totales, radicales, siempre dejarán muerte y destrucción. Ahí tenemos la Revolución Francesa, que en nombre de la fraternidad, libertad e igualdad acabaron con todo. Acabaron con los nombres de los meses, acabaron con el horario, acabaron con la iglesia, acabaron con la monarquía. Aproximadamente asesinaron a más de 40.000 personas. Ahí tenemos la revolución bolchevique. La revolución bolchevique tuvo una guerra civil que aproximadamente dejó 7 millones de personas muertas. Cuando los bolcheviques tomaron el poder, hasta el mayordomo de los Romanov asesinaron. La revolución china de Mao, que a través de su revolución cultural, el gran salto adelante, asesinaron a más de 30 millones de personas. Eso es lo que ha dejado las revoluciones, los cambios radicales, los cambios bruscos. ¿Qué dejó el 4 de febrero? ¿Qué dejó el 27 de noviembre? ¿Qué dejó el por ahora? Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Muerte y destrucción. ¿Qué ha dejado la revolución chavista en estos 25 años y contando? Muerte a la democracia, destrucción de una nación. Al momento que ocurren los golpes de Estado, se encontraba una descomposición en el sistema democrático. Sí, debilitado por la alta corrupción, pero era una democracia. No había una visión clara de país, pero era una democracia. Revisando algunos antecedentes, abuelo de pájaro, encontramos que Carlos Andrés Pérez se hace de su segundo mandato en 1989 y encuentra una economía que cada día empeoraba. El barril de petróleo estaba bajando. Venezuela aún se encontraba como monoproductor y no habían diversificado la economía. Punto grave. No siguieron a los noruegos. La moneda devaluada, una inflación alta, la deuda externa estaba aún más pesada, un país totalmente vulnerable. Y es que Carlos Andrés Pérez estaba obligado de enderezar esta carga y aplicar políticas serias que pudieran representar un cambio significativo en la economía del país. Y llega el gran viraje, unos ajustes macroeconómicos, eso sí, impulsados por el Fondo Monetario Internacional, ajustes que no fueron bien recibidos, fueron impopulares, tuvo un gran rechazo y tampoco existió una comunicación que el pueblo pudiera entender lo necesario que era aplicar estos ajustes económicos. También en la región había una campaña, una propaganda izquierdista de luchar supuestamente contra el neoliberalismo. Y esta prensa, esta propaganda izquierdista
tuvo mucho auge. Y resulta que todo esto desencadenó en el Caracazo en 1989, abono para que luego se llevara a cabo estos golpes nefastos, como el 4 de febrero de 1992. Llega el golpe, pero Chávez, con la responsabilidad de tomar Caracas, su incapacidad no se lo permitió, pero ocurrió algo que no debió ocurrir. Esto. El comandante Chávez les dé un mensaje a estos compatriotas que están en esa condición para evitar males peores. Les agradezco, no va a haber preguntas, él va a enviar un mensaje y luego se retirará. Primero que nada, quiero dar buenos días a todos. Y es que aquel que rompe el hilo constitucional, agrega a la democracia, agrega a la Constitución, no puede tener la oportunidad de dar ninguna palabra ni de dirigirse al país. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo se le permitió a un militar que da un golpe de Estado salir uniformado a dar ninguna palabras, dirigirse al país? Claro, esto luego se entiende. Esto ocurre por la complicidad que existía, y uno de sus grandes cómplices fue el ministro de la Defensa de Carlos Andrés Pérez del momento, Ochoa Antix, el cual también estuvo detrás de todo esto. Pero todo esto fue un grave error, que se le permitiera que se dirigiera al país. Y todavía estamos pagando ese error. En este escenario se estaba discutiendo en el Congreso de la República lo que significaba el golpe de Estado para el país y sus implicaciones. Se estaba deliberando la suspensión, sobre la suspensión de las garantías. Pero también hay que decir que antes de esta discusión, las dos cámaras, para entonces estaban las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, ellos se reunieron en privado y llegaron a un acuerdo en consenso de que simplemente se iba a condenar el golpe de Estado. Pero pasó algo que no estaba en el libreto, y es que uno de esos, en este caso, senador vitalicio, Rafael Caldera, toma la palabra, pero vamos a escuchar cada una de su exposición, ya que para muchos esta figura de alguna manera justificó el golpe. Pero vamos a escucharlo. La segunda observación que quiero hacer es que yo no estoy convencido de que el golpe felizmente frustrado haya tenido como propósito asesinar al presidente de la República. Hace referencia que el golpe de Estado no tenía como objetivo asesinar a Carlos Andrés Pérez. Pero escuchemos las pruebas que muestran lo contrario. El golpe de Estado de 1992, el 4 de febrero, la madrugada del 4 de febrero, es algo que yo creo que nunca, por lo menos yo, podré olvidar. A la 1:30 aparece mi padre en la televisión. Oficiales y soldados, les habla su comandante en jefe. Mi mamá saca a los niños para que lo vean, para que se calmen, dejen de llorar, porque los niños lloraban. Cuando ellos ven a su abuelo en televisión, se le ven los ojos inmensos, como diciendo, mi abuelo está bien. Y me dice, vieron, todo va a pasar. Eso es lo que los tranquiliza, ver a su abuelo en la televisión. Y yo, ingenua yo, le digo a mi mamá, bueno, mamá, cuando esta gente vea a mi papá en la televisión, se acabó, ya no nos van a seguir atacando. Qué equivocación. Mira, yo creo que fue el ataque más fuerte que nos dieron. Eso nos dieron con todo. Ahí sí, todas las ventanas, los golpes, tiraron morteros.
Gracias a Dios que los morteros que tiraron no explotaron, porque tiraron un mortero encima de la capilla. La capilla está al lado del cuarto presidencial, da con pared a pared el vestido. Ese mortero es explotado y explotan los niños con el mortero. La hija de Carlos Andrés Pérez da razones, da elementos suficientes para contradecir a Rafael Caldera. También Iván Carratú, jefe de la Casa Militar de Carlos Andrés Pérez, expone razones suficientes para contradecir a Caldera. El evento de la casona requiere un análisis más profundo y de mucha importancia a raíz de los acontecimientos que ocurren actualmente en Venezuela y que podrían ocurrir en un futuro inmediato. Como querían cazar al presidente de la República, la casona fue bombardeada con fusilería, bombas antitanques y granadas antipersonal. Se podían preguntar, bueno, ¿y el batallón de custodia que está en la casona, qué ocurría? Bueno, algunos miembros de la Casa Militar estaban involucrados en la conspiración militar y no había confiabilidad de que reaccionaran a cumplir su misión de proteger la casona, no solamente al presidente, la casona. Y resultó algo inhumano, dramático y quizás hasta criminal que bombardearan la casona cuando el presidente ya no estaba ahí. Solamente su esposa, 2 de sus hijas, 2 nietos y algunos funcionarios civiles que todavía estaban trabajando en la casona. Ese hecho me hizo confirmar a mí que el golpe militar de 1992, en compañía con muchos civiles, no era solamente un simulacro para amedrentar al presidente, era para eliminarlo físicamente. El volumen de fuego y la capacidad de las armas que se desplegaron sobre la casona fue inaudito, máxime cuando no estaba el presidente en esa posición en ese momento. Caldera sigue diciendo, sigue hablando en el Congreso y ahora se refiere que se tenía que tener mucho cuidado con la suspensión de la garantía, ya que este método siempre termina en abuso de poder. Admitimos que el gobierno necesita, en momentos de dificultad, de poderes extraordinarios que no pueden someterse a las restricciones y términos que la Constitución establece. Pero sabemos también, por experiencia secular en Venezuela, que estas facultades pueden convertirse en fuente de abusos, de excesos, de violaciones absolutamente injustificadas. Caldera sigue con su cálculo político y aquí deja caer una que estalla. Caldera se refiere que el hecho que el pueblo no haya salido a defender las instituciones ese día significaba que implícitamente estaba del lado de los insurgentes. No puede ser esto. Escuchemos. Debemos reconocerlo. Nos duele profundamente, pero es la verdad. No hemos sentido en la clase popular, en el conjunto de venezolanos no políticos y hasta en los militantes de partidos políticos ese fervor, esa reacción entusiasta, inmediata, decidida, abnegada, dispuesta a todo frente a la amenaza contra el orden constitucional. Y esto nos obliga a profundizar en la situación y en sus causas. Y pensando solo en su figura a posteriori, su figura política, él sale diciendo que el país estaba esperando otro mensaje. Y ahí estaba él, encargado de dar ese mensaje. Y era decirle a Carlos Andrés Pérez que debía rectificar sus políticas de ajuste. El país está esperando otro mensaje. Y yo quiero decirle desde esta tribuna, con toda responsabilidad, al señor presidente de la República, que de él principalmente, aunque de todos también depende,
la responsabilidad de afrontar de inmediato las rectificaciones profundas que el país está reclamando. Hay que reconocer que Carlos Andrés Pérez fue llamado al Foro Económico en Davos, porque Venezuela, con el inicio de su medida, ya estaba recuperando 10 puntos del PIB. Solo era cuestión de tiempo. Pero estos políticos, siempre con sus intenciones personalistas, han preferido socavar la democracia para enarbolar su figura. Eso todavía lo estamos viendo. Caldera sigue sigilosamente, pero sigue justificando el golpe. En esta oportunidad señala que no se le puede pedir al pueblo que se sacrifique por la democracia si ésta no le puede garantizar dar de comer. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer. En esa frase se conjuga la mentalidad del momento, de la descomposición bipartidista del momento. Y era esa idea de que ellos se creían papá Estado. Y cuando un gobierno establece en la psique de los ciudadanos que siempre va a haber un papá Estado que se lo dé todo, eso no es democracia. Eso es simplemente manipular y crear parásitos a conveniencia del partido, a conveniencia de las políticas de los partidos, clientelismo. Eso es parasitario. La democracia debe ser liberadora, y para que sea liberadora debe ser justa, y para que sea justa, todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley. En síntesis, sobre la intervención de Caldera, justificó políticamente, éticamente el golpe. Dejó a la interpretación de que el golpe que le dieron a Carlos Andrés Pérez tenía como base, fundamento, las medidas de ajuste económicas que él, Carlos Andrés Pérez, decidió ponerse los pantalones, ya que era necesario para el momento para poder enderezar al país. Pero esto no se comprendió. Caldera tuvo una posición personalista, infame, en menoscabo de la democracia. Pero todo no estaba perdido. El abogado político David Morales Bello estaba a la defensa de la democracia, de las instituciones, de la Constitución. Y aquí vamos a escuchar a un David Morales Bello firme para condenar el golpe de Estado y poner en su sitio a Rafael Caldera. Escuchemos. Las diferentes fracciones políticas parlamentarias realizamos una muy amplia consulta de opinión a objeto de asegurarnos que al venir a considerar la materia que por su importancia debíamos incorporar al orden del día, mantuviéramos una actitud atenta a un orden de prioridades, conforme al cual no diéramos la menor sensación de que por alguna circunstancia los autores, cómplices o encubridores de estos gravísimos hechos
en perjuicio de la democracia venezolana, pudieran contar con algún aliento en el seno de las cámaras legislativas nacionales. Aquí Morales Bello deja claro que la posición de Caldera es un apoyo moral a los cómplices, a los traidores de la democracia, y que él se sorprende que en el seno del Congreso los insurgentes, los que quieren acabar la democracia, hayan encontrado un aliado moral. Hubo la más completa anuencia para que quien de nosotros hiciera presentación del proyecto de acuerdo dejara constancia de que no habría discurso alguno. Que él nos explica cómo Caldera hace uso de la palabra luego de que las dos cámaras hayan llegado a un acuerdo unánime de condenar el golpe. Y por eso es que él pide también la palabra para explicar, para esclarecer algunos puntos. El doctor Caldera haya hecho uso del derecho de palabra para expresarse en términos que obligan algunas inevitables expresiones aclaratorias. Morales Bello es muy enfático en esto. Él expone que los golpistas, al no dar con Carlos Andrés Pérez en la casona, ellos se mueven al Palacio de Miraflores. Y es enfático y dice que el único objetivo de los golpistas era de asesinar a Carlos Andrés Pérez. Caracas escuchó lo prolongada que fue la situación de enfrentamiento para la toma de la casona, sin que allí hubiese ningún objetivo militar que pudiese explicar la razón del ataque y el empeño por la toma. Se trataba era de darle alcance al jefe del Estado. Si se hubiese tratado de un movimiento militar para deponer el gobierno presidido por Carlos Andrés Pérez, los golpistas hubiesen perpetrado sus hechos precisamente aprovechando la circunstancia de la ausencia del presidente del país. Haber organizado el estallido del golpe en consonancia con el regreso del presidente y su llegada a la residencia presidencial de la Casona es un elemento absolutamente objetivo que pone de manifiesto las intenciones ciertas de los golpistas. No era deponer el gobierno lo que ellos buscaban, era asesinar al presidente de la República y en consecuencia causar un estado de confusión y zozobra que permitiera establecer el gobierno de fuerza que se proponía. Estaba claro David Morales Bello en la postura que se tenía que tener contra los hechos de violencia, contra el golpe de Estado,
que se tenía que condenar enfáticamente el golpe de Estado. Ante estos hechos tan evidentes, sorprende que una mente con tanta experiencia política como la del doctor Rafael Caldera se deje abrazar por la duda y plantee desde esta misma tribuna su no convencimiento acerca de que los golpistas persiguieran asesinar al presidente de la República. No hemos sido convocados para venir a juzgar al gobierno. No hemos sido convocados para venir a emitir opinión con respecto a las políticas que se hayan estado aplicando en el país hasta la madrugada de hoy. El debate podemos darlo en cualquier momento después de este, porque ahora de lo que se trata es de condenar a los golpistas, de condenar el golpe. Y termina diciendo Morales Bello que podrán esconderse tras el verbo y la palabra, como lo hizo Caldera, con una posición tibia y también indigna, porque esa posición de Caldera era una posición personalista, pero en menoscabo de la democracia. Y termina diciendo Morales Bello, claro y preciso, que la condena es una sola, y es esta. Se condena en una sola palabra: mueran los golpistas. Y la historia hubiese sido otra. Y Caldera llega a la presidencia en 1994 y lleva a cabo el hecho más atroz a la democracia, a la destrucción de la democracia. Libera a los golpistas y los libera de una manera muy infame. No le permite amnistía, que era perdón del delito. No le permite indulto, que era el perdón de la pena. No. Le da sobreseimiento. ¿Y qué significa que Caldera haya permitido sobreseimiento a los golpistas? A los que llenaron de sangre al país, a los que intentaron por un hecho de fuerza establecer una dictadura. Bueno, que los golpistas no cometieron ningún delito.